Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves de oración y los jueves pues damos una prédica y más tarde enviamos una lista de peticiones de oración. Como iglesia pues oramos a la misma hora en el mismo sentir y pues por ahora estamos orando desde nuestras casas, solo los domingos nos estamos congregando. Primero Dios, si podamos congregarnos martes y jueves también. Si tú gustas participar con las oraciones, solo mándame un mensajito, ya sea inbox o por WhatsApp. Ahí está mi número en la página de la iglesia. Y cualquier cosa, pues te puedo enviar las peticiones de oración. Vamos a orar para que el Señor obre. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, Señor. Mostrado, Señor, en esa cruz del Calvario. Pedimos que tu Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea quien obre, Señor. Que sea quien dirija mis palabras, que sea quien prepare sus corazones, que sea quien cambie corazones. Ten misericordia, Señor, de esas almas que no te conocen, Señor. Ten misericordia, Señor, y cambia sus vidas, toca sus vidas, que ellos puedan conocerte. Dales tiempo, Señor, para que escuchen el Evangelio y ellos puedan ser, Señor, salvos y no se pierdan sus almas, Señor, como lo hiciste con nosotros, Señor. Señor, con tu autoridad y tu poder, todo puede ser, Señor. Nosotros no somos nada, Señor, somos herramientas. Úsame, Señor, úsame para estas personas que van a escuchar. Y ten misericordia de cada una de ellos. Bendícelas grandemente, Señor, con ese milagro, el más hermoso y más grande que es la salvación que tú puedes dar, Señor, y que diste a través de esa cruz, de ese calvario, de esa pasión, de ese sufrimiento, de esa ira que tú recibiste en nuestro lugar, Señor. Que ellos puedan venir al arrepentimiento y fe, Señor, a rendir su vida a tus pies. Gracias, Señor. Sabemos que tú vas a obrar en los corazones, Señor. Así sean corazones duros, Señor, quebrántalos, Señor. Ten misericordia, Señor. Y si tú no obras, Señor, nosotros no podemos hacer nada, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta predicación y que tú seas glorificado, que tú seas exaltado y que tú seas, Señor, siempre, siempre sobre todo. Esté sobre todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos viendo la segunda parte. El tema, recuerden que era el cumplimiento de la redención. Dijimos que íbamos a ver una serie de 3 capítulos enfocados en ese cumplimiento de la obra consumada de la redención. Hoy veremos el segundo capítulo. La semana pasada vimos el primero, hoy veremos el segundo. Y primero Dios terminaremos el capítulo el próximo jueves, que es 1 de abril, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hemos dicho que aunque nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie sabe la fecha que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero lo que sí sabemos nosotros los cristianos, y lo sabemos por la Biblia, que es la autoridad máxima para los cristianos, es que Dios vino. Dios vino a esta tierra, se hizo carne y dio cumplimiento a este plan de redención con su muerte y su resurrección hace aproximadamente 2000 años. Entonces es importante mencionarlo y recordarlo, ¿no? Entonces tenemos que dar un tiempo siempre para recordar esto, para no olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y sobre todo los cristianos que ya conocen esto, deben de día a día estarse recordando el Evangelio. La semana pasada nos quedamos en que había sido el Señor Jesucristo golpeado salvajemente, estaba ensangrentado, estaba desfigurado. Y este fue el primer juicio que se le hizo al Señor Jesucristo, lo dijimos la semana pasada. Pero también dijimos que fue falso porque fue hecho pues de madrugada, era lo contrario, no debía ser de madrugada. También fue hecho ante Anás, quien era el sumo sacerdote anterior, que era el suegro del actual, que era Caifás. Y obviamente pues esto hace nulo ese juicio, ¿no? Y esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 13, si quieres corroborar. Y en ese lapso de tiempo que estaba pues saliendo de la casa de Anás, pues Pedro estaba queriendo ver cómo iba a terminar esta situación del Señor, y en el momento que el Señor Jesucristo es enviado a casa de Caifás, Pedro estaba negando por tercera vez al Señor Jesucristo, y en eso estaba cantando el gallo. Y Pedro pues fue confrontado con todo esto fuertemente, viendo la mirada del Señor Jesucristo, no con odio, sino que él lo estaba viendo con bondad, con misericordia. Y pues obviamente recordó
que el Señor le había dicho que lo negaría 3 veces, ¿no? Y antes de que cantara el gallo. Y obviamente Pedro fue confrontado, fue quebrantado, y dice que lloró amargamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 24, podemos corroborar que Anás envía al Señor Jesucristo ya estropeado, ya ensangrentado, con Caifás, actual sumo sacerdote, y allá es el segundo juicio en la casa de Caifás, que también fue falso. También fue falso porque fue igual de madrugada y también fue en la casa de Caifás, aunque él era el sumo sacerdote actual, pero fue hecho de madrugada y en un lugar que no debió de ser. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, dice que salen de casa de Caifás, saliendo del segundo juicio, salen de casa de Caifás y que se van al pretorio, que es el lugar donde los gobernantes romanos impartían juicios. En ese tiempo pues era Poncio Pilato el que gobernaba Judea, a él le correspondía, era prefecto y él solamente en ese lugar tenía la autoridad y el poder para hacer juicios y para perdonar o matar según su propio criterio, ¿no? Pero en realidad no fueron directamente al pretorio, primero fueron al Sanedrín, porque tenían que hacer válido primero el juicio. Así que se van al Sanedrín, con el concilio hacen el tercer juicio, el cual fue tomado como el oficial, porque sus leyes debían pues ser cumplidas, aunque ya las habían roto, pero el juicio tenía que ser en la mañana y tenía que ser en este lugar. Entonces se hizo en el lugar correcto, se hizo en el tiempo correcto y se hizo ante el sumo sacerdote correcto, que era el actual Caifás, ¿no? Entonces este juicio, si lo quieres corroborar, dijimos la semana pasada que está explícito en Lucas capítulo 22, versículos 66 al 71. Sería bueno que apunte las citas para que vayas corroborando lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces vamos a leer nuestro texto que vamos a usar para dar continuidad a este tema de esta serie de 3 capítulos. Vamos a empezar hoy con Marcos. Vamos a usar el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vamos a hacer una pausa acá en el versículo 5 de Marcos 15. Estamos viendo que los líderes religiosos ya habían condenado al Señor Jesús en sus juicios religiosos, ya habían hecho 3 juicios. Y de allá lo llevan ante Pilato porque estos hijos de Satanás, porque eran hijos de Satanás, no tenían el poder ni la autoridad para matar al Señor Jesucristo. Entonces solo podían recurrir a las autoridades romanas, que ellos sí tenían ese poder de condenar y matar, ¿no? Y pues obviamente se requería un juicio legal en el foro romano, en un lugar específico, el pretorio. Y hubo momentos en que ellos pues la verdad nunca respetaron estas autoridades romanas, porque sabemos ante la Biblia que apedreaban a veces a mujeres adúlteras, las mataban, y pues también lo hacían con personas que creían que eran como criminales. Así que esta es una de las ocasiones que sí respetan la autoridad de los romanos, pero tenía un motivo, ¿no? Entonces tenían el motivo que tenían miedo de que el pueblo se les fuera encima, porque había muchas personas que el Señor había sanado, que les había predicado, y tenían temor de que el pueblo se les vaya encima. En cambio, si la autoridad romana, en este caso Pilato, fuera el que emitiera el juicio, pues los judíos tenían que someterse a eso, no podían ir en contra de los romanos, estaban obviamente oprimidos por los romanos en ese tiempo. Así que por otra parte también este juicio tenía que hacerse por Pilato, porque habían 2 razones por las cuales Pilato tenía que ejercerlo. Y la primera razón fue porque el Sanedrín, todo el Sanedrín, que era un grupo de 71 sacerdotes basados en la ley de Moisés, que Moisés escogió a 70 hombres y él 71. Entonces este Sanedrín pues tenía mucha gente y obviamente participaba políticamente, así que tenía conveniencia que Pilato no quedara mal con ellos. Y la segunda razón fue porque los líderes religiosos pues fueron unos mentirosos. Dijeron que el Señor Jesucristo era culpable de traición a Roma porque se proclamaba, según ellos, el rey de los judíos, oponiéndose así al César. Y esto pues obviamente está en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 2, donde ellos mintieron. Entonces estos hijos de Satanás pues obviamente
Ya vimos anteriormente que el Señor los llamó hijos del diablo. Estos hijos de Satanás maquinaron muy bien esta maldad, porque si lo llevaban con un cargo de blasfemia ante Pilato, pues sabían que no lo iba a tomar en cuenta, porque ellos no se metían en asuntos religiosos, y por esa razón tuvieron que maquinar algo, falsas acusaciones, porque solo así tomaría partido los romanos, ¿no? Y conocían muy bien a este Pilato, que era el gobernador en ese tiempo. Sabían que era una persona muy cruel, que era despreciable, que era un corrupto sin juicio, y seguramente pues ordenaría que mataran al Señor Jesucristo, ¿no? Por eso pues obviamente ellos confiados lo llevaron con él, pero cuando lo llevaron sucedió algo pues que no se esperaban, fuera de lo común. Cuando se lo entregan, al estar Pilato frente al Señor, pues quedó como confuso Pilato, como si no fuera él mismo, como que cambió. Lo conocían muy bien y se veía diferente, se mostraba como otra persona. Pareciera que la presencia del Señor Jesucristo le estaba afectando profundamente. Y no era por la desfiguración, porque el Señor había sido muy golpeado, estaba siendo desfigurado. No era porque no se le reconocía el rostro, sino porque Pilato estaba familiarizado con tratar con personas moribundas de tanto castigo, y vio algo muy diferente en el Señor, muy fuera de lo común, y esto hizo que no quisiera meterse mucho con ellos y enviarlo al subgobernador de Galilea, que no lo tenemos en Marcos, pero lo tenemos en otras citas bíblicas, está en Lucas, y vemos que es enviado allá para que sea enjuiciado en ese lugar, porque él decía, es Galileo, llévenlo a Galilea. Entonces este sería el segundo juicio de los romanos, porque Herodes estaba trabajando para Roma, así que es el segundo juicio de los romanos. Entonces si sumamos 3 de los religiosos y 2 de los romanos, ya son 5 juicios en total, en menos de 24 horas. Entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículos 6 al 12, allá es donde se dice que Herodes pues quería conocer a este Mesías del cual hablaban, este Señor Jesucristo, porque su fama ya se había expandido en todo Israel, y obviamente quería verlo personalmente y ver que haga un milagro. Él quería nada más diversión, quería como si fuera un show. Y el Señor pues obviamente sabía todo lo que tenía en el corazón. El Señor recordaba que él acababa de matar recientemente a Juan el Bautista, lo decapitó. Entonces el Señor pues lo ignoró, no respondió a sus preguntas a Herodes. Y Herodes pues enojado pues da órdenes, y entre Herodes y sus soldados empiezan a injuriarlo, a maltratarlo, lo visten de ropa de realeza, se empiezan a escarnecer, o sea, a burlar de él, y lo envían de nuevo con Pilato. Pilato, al ver la insistencia de que sea juzgado con él, y al ver cómo lo estaban presentando ya vestido como si fuera un rey en burla, ¿no? Pues inicia el tercer juicio romano, o sea, el sexto juicio en total. 3 de los líderes religiosos y 3 de los romanos. Inicia Pilato, le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y pues realmente esta pregunta surge de Pilato porque él no veía algo majestuoso en él. Entonces le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Y pues obviamente solo veía a un hombre muy golpeado, no veía a alguien con malas intenciones, no veía a alguien que se quiera rebelar contra los romanos. O sea, tenía una presencia de impacto, pero no de ese tipo, sino que era otro, porque él estaba fuerte aún todavía después de haber sido golpeado, pero veía en él paz, veía sencillez, había humildad. Y obviamente pues esos son rasgos que no se ven en una persona que está estropeada, que está pues que va en contra de algo, que quiere armar una revolución, porque eso decían. Entonces ve que no ve que tuviera la pretensión de una posición de realeza, de poder, ¿no? Sino que ve a un hombre sencillo. Entonces no ve esas intenciones de causar una revolución, ni nada de lo que habían inventado. Por eso le hace la pregunta, y el Señor Jesucristo le responde, ¿tú lo dices? Muy tranquilamente, tú lo dices, como diciendo, si tú lo dices. Y Pilato pues se sorprende porque la respuesta ve que no tiene la intención de defensa, ve que no tiene la intención de sarcasmo, ni fue con la más mínima intención de querer salvar su propia vida, no ve que tenga esas intenciones. Entonces Pilato le hace otra pregunta, nada respondes, mira lo que están diciendo de ti, ve cuántas cosas dicen, ve de qué te acusan.
Entonces el silencio del Señor Jesucristo hizo que Pilato se maravillara más del Señor. No podía creer que un hombre fuerte, digno, que había sido golpeado, no buscara defenderse y se mantuviera en silencio ante fuertes acusaciones que le hacía el mismo concilio, o sea, el Sanedrín. Se sorprendía de su actitud ante la situación, porque Pilato tenía mucha experiencia en esto. Él había visto muchas reacciones ante situaciones como estas, pero esta era un caso único, era muy diferente a todas, y por eso se sorprendía, vio algo que era inusual en el Señor Jesucristo. Vio paz, vio bondad, vio humildad, vio inocencia, vio sumisión, vio una dignidad majestuosa, no de líderes, sino algo espiritual, ¿no? Algo único ante la adversidad. Y esto pues denota que es Jesucristo el Señor. Porque nadie ante una situación como esa estaría como Él. No puede ser ningún otro. Jesucristo es el Señor. El Señor permaneció callado. Y cuando habló, fue sin dar defensa. Lo dice Pilato, no ve nada de que se quiera defender, no ve alguna intención. Entonces debemos aprender a vivir en estos tiempos con estos ejemplos, porque habrá situaciones en nuestras vidas que a lo mejor lo correcto es mejor hacer lo que el Señor Jesucristo hizo acá, que es permanecer en silencio y dejar que Dios nos defienda. Hay que tener sabiduría de Dios, hay que buscarla a través del estudio bíblico, de la oración, que el Señor nos dé su sabiduría para poder saber cuándo tenemos que estar en silencio y dejar que Dios nos defienda. Entonces el Señor Jesucristo, vemos que en verdad es el rey de los judíos, pero no en ese sentido político. De hecho, Pilato estaba viendo que no era en ese sentido, no así como militar, porque la verdad es que su reino no pertenece a esta tierra, Si Él dijo, tú lo has dicho, es porque su reino no pertenece a esta tierra. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, estamos en el versículo 5, continuamos del 6 al 20. No vamos a leerlo para no extendernos mucho, pero tú sí lo puedes leer con tiempo después de que termine esta predicación. Estamos en el 5, vamos a ver del 6 al 20. En toda esa parte, Pilato empieza a ver que no hay ninguna evidencia de lo que se le había acusado al Señor Jesucristo. Y muy inteligentemente Pilato introduce públicamente la tradición de soltar a un preso. Esta tradición se daba en esas fiestas de Pascua, él pensaba que esto podía ayudar a resolver el problema, porque pues de alguna manera iban a ver la diferencia, ¿no? de lo que es un crimen, ¿no? Entonces en esos momentos pues tenían preso a un asesino muy famoso llamado Barrabás, y Pilato pues muy astuto, pues había detectado de veras a través de las palabras manipuladoras de los religiosos, de los líderes religiosos, que solo querían matar al Señor Jesucristo porque le tenían envidia. Allí en ese texto lo puedes checar, le tenían envidia y no habían otras razones por las cuales lo estaban llevando allá, era todo envidia. Entonces pensó Pilato muy inteligentemente que si presentaba al pueblo una comparación de la falta del asesinato de Barrabás, porque era un asesino múltiple, o sea, mataba, no le importaba, y le mostraba la otra parte, o sea, la comparación con la envidia de los líderes religiosos que tenían acá, estaban envidiando al Señor Jesús, asesinatos, envidia, pues verían que el asesinato es más grave y seguramente elegirían soltar al Señor Jesucristo, ¿no? Pero pues vemos que eso no sucede. Estamos viendo aquí la envidia de los líderes religiosos, y la envidia tenemos que saber que no es de Dios, no viene de Dios, y ha destruido familias durante generaciones, empezando por Caín en Génesis 4, si quieres leerlo, Génesis 4, donde por envidia Caín asesina a su propio hermano Abel. Entonces, este mismo espíritu que estaba obrando en Caín, este mismo espíritu estaba obrando en los líderes religiosos. Pilato pues se lleva la gran sorpresa al ver que el pueblo ya había sido manipulado por estos líderes religiosos, ya los estaban manipulando, y ambos, tanto líderes religiosos como las multitudes, ya no querían que liberen al Señor, sino que estaban enfocados en que maten al Señor Jesucristo. Entonces Pilato pues obviamente se impactó, porque no había nada de evidencia de lo que le acusaba, no había nada grave en el Señor Jesucristo como para llevarlo a la muerte. No había nada que lo inculpara. De hecho, él anteriormente, bueno, no anteriormente, casi en ese momento él dijo,
ningún delito hallo en este hombre. Esto lo dijo en Lucas capítulo 23, versículo 4. Dice, ningún delito hallo en este hombre. Entonces prácticamente él lo estaba viendo como inocente, pero él veía impactado de cómo las multitudes y los líderes religiosos, ellos querían matarlo a pesar de que no había nada de lo que lo estaban acusando. Y también tenemos que tomar en cuenta que la esposa de Pilato pues había tenido unas revelaciones en sueños y participa con esto, le dice a su siervo que vaya a avisarle a su esposo de que tuvo un sueño y que lo deje ir, porque el sueño la estuvo atormentando mucho tiempo y ella dijo que había padecido mucho en esos sueños por causa del Señor Jesucristo, y pues para ella era tan grave, estaba tan angustiada que no le importó meterse en los asuntos del gobernador, porque era su esposo, pero era el gobernador. Entonces casi le dijo, por favor, déjalo ir, envíalo lejos, no lo castigues ni un poco, porque va a traer consecuencias. Mateo 27, 19, ahí está. Entonces, esto claramente fue una influencia divina, obviamente usando a la esposa de Pilato. Fue una advertencia de parte de Dios que Pilato lamentablemente ignoró, y obviamente trágicamente, porque ignorar al Señor, ignorar a Dios va a traer consecuencias. Entonces fue un mensaje de misericordia de parte de Dios que lamentablemente rechazó Pilato, ¿no? Y era algo que pues también tenía que suceder, tenía que pasar de esta manera, porque pues estaba escrito, Dios lo que dice es correcto, es verdad, nunca falla, y Dios conoce los corazones duros y testarudos, y pues obviamente conocía el corazón de Pilato desde antes de la fundación del mundo. Dios nunca erra, o sea, Dios nunca va a fallar, jamás, jamás. Entonces, esto sucede con la humanidad. El Señor nos habla, estamos viendo que le hablaron a Pilato, pero no quiso hacer caso. El Señor nos habla, nos da oportunidades, tiene compasión, extiende misericordia, pero tristemente sufre el rechazo. Sufre el rechazo y tristemente pues trae consecuencias. Muchos inconversos pues han sido librados de situaciones adversas, pero tal vez han sido como si fuera escuchados por Dios, porque Dios es misericordioso, es paciente, porque a veces podemos decir que no los escucha, pero a veces Dios tiene paciencia y Dios obra, no tanto por lo que ellos hacen, no porque ellos lo merezcan o porque ellos estuvieron rogando o porque lo obligaste con tu oración, sino que Él te libra, aunque no seas de Cristo, Él te libra por amor de sí mismo. Por amor de sí mismo te libra, porque su naturaleza, Él es paciente, Él es amoroso, es bondadoso, pero también es justo. O sea, te libra, te está dando tiempo, está siendo paciente, está de alguna manera dándote una bendición, porque es su naturaleza. Y por esa naturaleza, pues obviamente está dando oportunidad tras oportunidad, pero no pienses que va a ser siempre así. Él, cada oportunidad que te da, en ese momento que te da la oportunidad, es para que te arrepientas en fe, para que rindas tu vida a su señorío. Si no lo haces, llegará el momento que no habrá esa gracia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, hoy día estamos viendo muy frágil la vida, antes no la tomaran así, pero ahorita con esta enfermedad que es mundial y que ha matado a muchos millones de personas, y que esto te acaba en una semana, a más tardar 15 días, te mata, pues obviamente estamos viendo que somos frágiles. Entonces no sabemos cuándo vamos a expirar. No tenemos la fecha, no tenemos la hora, no sabemos el día, nada. ¿Qué debemos hacer? No desaprovechar la gracia de Dios. Lamentablemente muchos son los que no hacemos caso a las advertencias de Dios. Esto es una advertencia de Dios y por eso cometemos muchos errores en nuestra vida y en la vida de muchos. Nos llevamos entre los pies a mucha gente. Es por esa razón que los que ya conocemos el Evangelio, ya conocemos a Cristo, ya tenemos una relación con Él, queremos darte a conocer su Evangelio, queremos que tú tengas una relación con Él, un encuentro con Él para que seas salvo por Él. Y en consecuencia a esa salvación vivas una vida conforme a la voluntad de Dios, porque este va a evitar que sigas cayendo en errores garrafales en tu vida y sigas dañando la vida de muchas personas. Entonces aquí volvemos al tema. Los líderes religiosos planean estratégicamente bien su maldad, lo hacen súper bien, mintieron bien, de alguna manera persuadieron al pueblo y determinaron que la mejor manera de influenciar a Pilato pues era a través de manipulación
al pueblo, a las multitudes, y eso es lo que hicieron. Persuadieron a las multitudes para atemorizar a Pilato. Entonces, aunque Pilato pues era el que determinaría sobre el juicio, él iba a decidir quién, él decía sí, muere, no muere, o sea, es libre o no es libre, pero al ver que casi todas las multitudes tenían ese mismo enfoque, pues Pilato se sorprende y hace que Pilato falle en darle una recta justicia al acusado, en este caso al Señor Jesucristo. Pilato tenía toda la evidencia que necesitaba para hacer lo correcto, liberar al Señor Jesucristo por su inocencia. Él ya lo había dicho antes, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tuvo miedo a las multitudes, tuvo miedo a los líderes religiosos. Por ejemplo, vean, Pilato sabía qué es lo correcto. Sin embargo, haría lo incorrecto en obediencia a otras voces, al temor de la multitud. Temía que se armara una revolución en contra de ellos y obviamente pues tenía que sentenciar, porque si no lo hacía podría venir esto sobre ellos, ¿no? Entonces vemos que era tanto el odio hacia el Señor Jesucristo que Pilato lo veía en sus rostros. Sus rostros estaban transformados por la ira, por el odio, y él veía que si no lo condenaba seguramente pues se iba a armar allá la revolución, una revuelta. Y el mal pues obviamente está tras de esto. El mal va a envenenar el corazón, va a usar a gente. Y pues por ejemplo en este caso los líderes religiosos hicieron bien su maldad, de alguna manera persuadieron y manipularon toda la situación y lo hicieron perfectamente bien, pero se condenaron. Se condenaron. Entonces esto nos enseña que hay personas malvadas dentro de la iglesia de Cristo. Crece la cizaña en medio del trigo, siempre va a haber. Entonces estas personas pues corruptas, vemos que pueden ser capaces de conducir al rebaño a que prefieran de alguna manera ir en contra del Señor, porque vamos a ver ahorita que ellos eligieron a Barrabás. Entonces muchas personas pueden inducirte a que prefieras elegir a Barrabás en vez de al Señor Jesucristo. O sea, no estamos hablando literalmente de Barrabás, pero es un cuadro, un ejemplo, ¿no? Son personas que te persuaden para elegir, por decir, hacer lo incorrecto, te persuaden a elegir hacer lo que es algo que es indebido ante los ojos de Dios, te persuaden a que elijas las cosas del mundo en lugar de volver a Dios. Entonces, mucha gente prefiere estas cosas, ¿no? Prefiere los placeres que ofrece este mundo caído en vez de preferir la salvación de sus propias almas. Tú les hablas de la salvación y que deben buscar a través del Evangelio y ellos no lo buscan, se van por las cosas del mundo, se enfocan más en otras cosas, aunque sean cosas importantes, pero debe ser primordial y por encima de todo buscar a Dios, ¿no? Así que muchos prefieren este tipo de cosas que salvar sus almas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que las personas fueron persuadidas y gritaron todos elegir a Barrabás. Suelten a Barrabás. Pilato, que era un cruel prefecto, se lleva la sorpresa de su vida. Suelten a Barrabás. ¡Wow! Descubre Pilato que esa multitud y esos líderes eran más crueles que él mismo. Eran más crueles que él mismo. Y aún así se preguntó. De hecho les preguntó, ¿qué mal ha hecho? No le veo delito alguno. Es inocente. Es inocente. Pero no hubo otra respuesta sino la misma: suelten a Barrabás y crucifiquen, asesinen al Señor Jesucristo. Gritaban y continuaban gritando y exigían la muerte del Señor Jesucristo, y no una muerte normal, sino la exigían de la peor manera. Y esta es la naturaleza que sale a la luz del ser humano. La naturaleza del ser humano es odiar a Dios. No, yo no, se asustan las personas. Es odiar a Dios. Es lo que todo ser humano tiene en el corazón. Aunque creas que eres una buena persona, hay odio en tu corazón. ¿Cuánto odio hay en el corazón del ser humano hacia Dios? Aunque algunos creen que son santos y pues no van a decir eso y van a decir, no, yo no. Su vida sin Cristo. Su vida sin Cristo evidencia el odio a Dios. El rechazo del Evangelio evidencia el odio a Dios. Cuando escuchan algo que no les gusta, que es bíblico, evidencian el odio a Dios, no lo quieren aceptar.
Cuando una persona cree en Dios, le cree a Dios y cree lo que Dios dice. Si Dios dice hay disciplina, le cree a Dios. Si Dios dice hay corrección, le cree a Dios. Pero no solo es creerle, Dios es amor y te va a permitir hacer lo que quieras, aunque sea pecado. No. Tristemente hay mucha gente que evidencia el odio a Dios. Es algo que tristemente tienen velados, están cegados. Su entendimiento es velado por el mal y no quieren entender la verdad de Dios. Entonces evidencia el odio a Dios. Solo cuando Cristo te perdona y te justifica es que Él estará en tu corazón, y esto es un evento sobrenatural que produce fruto. No puede ser que no produzca fruto. Si Dios está en tu corazón, va a haber un fruto. Va a producir un fruto. El Señor dijo claramente que para el perdón de pecados, para esa salvación, solo es por gracia. Solo es por gracia, no la mereces, no la puedes comprar, no puedes ganártela con buenas obras, ni que seas el más bueno del mundo moralmente hablando. Tienes que disponer tu corazón para escuchar el Evangelio de Cristo, y es cuando el Espíritu Santo va a dar convicción de pecado. Te va a mostrar la gravedad de tu pecado, tu condición actual ante Dios. Y obviamente esto traerá un verdadero quebrantamiento, un verdadero arrepentimiento, y obviamente rendirás tu vida a Cristo. Y obviamente cuando seas salvo, ya seas hijo de Dios, evidentemente va a haber un fruto. Ese fruto muestra obediencia, amor a Dios en acción, no solo de labios para afuera, sino que vas a empezar a obedecer, porque el Señor ha dicho que el que lo ama debe guardar su palabra, debe vivir su palabra. Así que la salvación trae un fruto, produce un fruto de santificación, y esto es caminar en obediencia a la voluntad de Dios, a la ética moral de Dios, que estemos con ese fruto del Espíritu Santo abundando, porque si no hay esto en ti, no eres de Dios, no eres de Cristo, no eres salvo. Aunque digas, aunque pegues allá tus cositas de que digas que es de Dios, aunque te persines 20,000 veces, aunque hagas los rosarios que quieras hacer, aunque digas lo que digas, no eres de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si se te está diciendo es porque el Señor te está diciendo, mira, no sigas en el error, porque vas a morir en el error y después va a ser demasiado tarde. Entonces hay que ver que si realmente muchos que dicen tener a Dios en su corazón no lo tienen. No lo tienen. Entonces yo era, porque ya sé que no soy, gracias a Dios, pero antes éramos de ese tanto que odiaba a Dios con todo el corazón, lo odiaba con toda el alma, lo odiaba con toda la mente, lo odiaba con toda la fuerza. ¡Wow! ¡Qué satánico! No se evidenciaba. No se evidenciaba. Un cristiano verdadero que ama a Dios lo hace con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, pero es evidenciable. Es evidenciable que está caminando junto al Señor Jesucristo. En cambio, antes nosotros lo odiábamos con todo. ¿Y cómo se evidenciaba? Pues obviamente éramos como esas personas que estaban acá, que unos días antes estaban alabando a Dios, diciendo que amaban a Dios. Vamos a explicarlo. Líderes religiosos y multitudes pidieron que sea ejecutado por tortura a través de la crucifixión. Pidieron lo peor para el Señor. No somos diferentes a estos asesinos. No somos diferentes a estos, a menos que pasemos del reino de las tinieblas al reino de los cielos, que es el del Señor Jesucristo. Ellos decían, crucifíquenlo, asesínenlo. Todas las multitudes que alababan al Señor unos días antes, cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén, decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo, Hosana en las alturas. Unos días antes, pero unos días después, sale a flote quiénes son, qué tienen en el corazón. La verdad sale a flote, qué tienen en el corazón. Y empiezan a gritar a una sola voz junto con los líderes religiosos, crucifíquenlo, mátenlo. Y así somos nosotros. Decimos que amamos a Dios, pero salen cosas de nuestro corazón que evidencian que no amamos a Dios. Entonces aquí vemos que estos hombres estaban pidiendo el castigo más cruel que los romanos daban a los judíos. Y así decimos amar a Dios, lo alabamos, lo reverenciamos, pero a la menor provocación que venga a nuestras vidas,
maldecimos, insultamos, tenemos pensamientos de odio, tenemos pensamientos de venganza, de volver mal por mal, falta de perdón, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en el corazón y esa es la evidencia de que no somos de Dios, que no amamos a Dios, sino que odiamos a Dios con toda nuestra fuerza. Entonces el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 21, versículo 22, toma algunos de estos mismos pecados que acabamos de mencionar y los eleva a un nivel más alto con respecto al asesinato, a matar. Él dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estos pecados que acabamos de hablar nosotros, que a la menor provocación nosotros insultamos, deseamos mal en nuestra mente, o tenemos pensamientos obscenos, o pensamientos de codicia, o de alguna manera no perdonamos, y muchas cosas que tenemos insultamos. Cuando esto pasa, estamos evidenciando que estamos siendo asesinos. El corazón realmente muestra qué eres. Entonces necesitamos ser limpiados y perdonados de esos pecados, porque tenemos un corazón perverso. Lo dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Dios, Jehová, Él lo conoce. Entonces necesitamos ser lavados de ese pecado, perdonados de ese pecado. ¿Y quién es el que lo puede hacer? Solo Cristo. Solo no confundas ni te dejes llevar por doctrinas que no son bíblicas. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Solo Cristo es el único que vino, dejó su gloria y vino a encarnar para morir por ti. Solo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estas multitudes, estos líderes religiosos cometieron el peor error de su vida. Escogieron a la persona equivocada. No lo hagas tú. No lo hagas tú. Ellos eligieron a la persona equivocada. Liberen a Satanás. Crucifiquen a Jesucristo. Y lo hacemos cuando rechazamos al Señor. Cuando rechazamos su verdadero evangelio. El Señor Jesucristo dice en Lucas 19, capítulo 19, versículo 10. Apúntalo. El Señor Jesucristo fue el que vino al mundo para buscar, dice allá, y salvar lo que se había perdido. La humanidad estaba perdida. Él vino a eso y aún así lo rechazaron. Escogieron a Barrabás, que representa todo lo malo. Hoy día la humanidad sigue haciendo esto. Rechaza al Señor Jesucristo. Dicen buscar de Dios, pero con sus pensamientos, con sus acciones, con sus conductas, con su estilo de vida y el rechazo del verdadero evangelio, solo están escogiendo lo que representa Barrabás. Solo están escogiendo estar en el reino del diablo. El ser humano lamentablemente se enfoca por las cosas de este mundo, le toma valor a esas cosas materiales que van a destruirse, dice Pedro en su primera carta. Va a llegar el día del Señor en que esto se destruya, se consuma. No nos enfocamos en lo eterno. Tenemos que enfocarnos en lo eterno, porque lo de este mundo es efímero. Todo lo que el mundo enseña, que nos lleva a ser codiciosos, que nos lleva a ser materialistas, que nos llega a tener lujurias, que nos llega a tener vanagloria de la vida. Todo esto no es de Dios. Y no hay que preferir esto a que el Señor Jesucristo salve nuestras almas. Creemos que en esos momentos en que estaban eligiendo a Barrabás, creemos que en esos momentos hubo alguien que no dudó que Cristo murió en su lugar. Y este es Barrabás. Porque así fue. El asesino fue testigo de que eligieron al Señor Jesucristo en su lugar. Y el Señor Jesucristo fue crucificado en su lugar. Fue liberado este hombre asesino por el Señor Jesucristo. Y esto es un cuadro de lo que el Señor Jesús viene a hacer. Nosotros somos Barrabás. Todo ser humano somos Barrabás. Y el Señor vino a ser sustituto de cada uno de nosotros que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Que realmente no solo de labios para afuera diga, soy cristiano o soy de Dios, sino hay un fruto. Esa es la evidencia de que ya eres. Porque es una obra sobrenatural que no tú haces. Lo que tú tienes que hacer es buscar del Evangelio y clamarle al Señor que tenga misericordia de ti. Y Él la tendrá. Pero si lo buscas de corazón. Entonces, el Señor viene a cumplir
a dar ese cumplimiento a esta tierra. Es el cuadro de lo que estamos viendo en que es tomando el lugar de Barrabás. Es ese cuadro, viene a cumplir toda la humanidad, es como Barrabás. Y Efesios capítulo 2 versículo 5 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados y Él nos viene a salvar. Él viene a tomar nuestro lugar. Entonces el Señor Jesucristo toma nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nos dé vida por su muerte, su resurrección. Nos dio su gracia, es inmerecido porque no lo merecemos. Pero hay que tener arrepentimiento y fe. Hay que rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Este hombre seguramente lo entendió. Seguramente lo entendió porque él lo hizo el Señor por él en ese lugar. Pero lamentablemente Pilato obedece a la voz equivocada y se lava las manos. Se lava las manos y con eso daba señal y afirmaba que él ya no tenía nada que ver con la muerte del justo, de este señor que él veía que wow, yo no le veo culpa alguna y lo veo raro, o sea, me trae algo raro, ¿no? No creía él totalmente, pero él veía algo en el Señor Jesucristo que solo el Señor Jesucristo puede traer a nuestras vidas, ¿no? Entonces vemos que ya no estaba bajo la autoridad de Pilato. Los judíos ahora lo iban a crucificar. Obviamente los romanos les daban sus guardas para que lo hicieran, ¿no? Entonces vemos que él ya no tenía nada que ver con su muerte. Él dijo, inocente soy de la sangre de este justo. Fíjense, dijo, este justo estaba admitiendo que el Señor Jesucristo era un hombre inocente. Pero no tuvo valor. No tuvo valor, no tuvo temor de Dios. Temor de Dios se refiere a que es un respeto supremo a Dios. Pero tampoco tuvo miedo a Dios. No tuvo ese temor de miedo, de terror a Dios. Pero sí tuvo miedo al hombre, a los líderes, a la multitud, tuvo miedo al hombre. Y miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Debió tener terror a Dios, porque Él es justo, no como Pilato que estaba haciendo injusticia. Él es justo y va a hacer justicia a toda la humanidad sin excepciones. ¿Cómo no vas a tener terror? Que Dios, el omnipotente Dios, el dueño del universo, va a hacer un juicio, va a descargar su ira, y su ira la vimos descargarla en el Señor Jesucristo. Imagínate lo que te espera si tú no recibes a Cristo como Señor y Salvador. Cristo tiene sosteniendo la ira que recibió, y un día Cristo va a venir y la va a dejar caer sobre ti. Entonces Judas Iscariote, cuando ve esta condenación a una crucifixión, la peor muerte, wow, sabía que había hecho mal y estaba arrepentido. Dice ya que estaba arrepentido. Lamentablemente no estaba arrepentido del pecado en sí, sino del resultado del pecado. O sea, se arrepintió de la condenación que le estaban dando, de la sentencia de muerte, que fue la consecuencia de haberlo traicionado y entregado. Así que esto nos lleva a tomar en cuenta este punto, es importante. Debemos entender que hay una gran diferencia en estar arrepentido del resultado del pecado, que estar arrepentido por el pecado cometido antes del resultado. Así que hay que aprender a diferenciar y arrepentirnos correctamente. Porque muchos me arrepiento de lo que causó, pero no me arrepiento de lo que hice. No, hay que arrepentirse. Entonces Judas va rápidamente con los sacerdotes y les dice que ha cometido un grave error y he pecado al entregar sangre inocente, y que iba a devolver el dinero, y aunque arroja el dinero al templo, no le hicieron válido el retractarse. No le hicieron válido el retractarse. Judas fue instrumento del diablo. El mal paga bien, pero paga con mal. El mal paga bien, pero paga con mal. Aún estés allá atormentándote de lo que causó, la recompensa del mal será sin compasión. El mal paga con destrucción. A estos líderes religiosos, fíjense, no les importó su remordimiento ni la devolución del dinero. Le dijeron, ese es tu problema. Cuando va a haber algo así que hiciste mal, el diablo te va a decir, ese es tu problema. Las consecuencias tú lo buscaste. Pero como estos del templo, líderes religiosos,
pues no les importó que él tuviera ese problema, pero sí les importó el dinero. Sí les importó el dinero porque eran codiciosos, lo tomaron. Cuando se fue, lo tomaron ellos. No lo metieron en las ofrendas, dice la palabra, porque dicen ellos que era un dinero sucio porque hubo traición. Pero no se daban cuenta que ellos mismos le habían pagado a este Judas, así que prácticamente ellos estaban participando, estaban manchados al igual que Judas, y pues Judas, con el remordimiento, falto de arrepentimiento, se desespera y dice la palabra que se ahorca, se suicida. Y así se cumple la profecía que mencionó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 12, donde dice el Señor Jesucristo que ninguno de los que me diste se perdió, estaba orando al Padre, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces, esto nos asegura que Judas no tuvo un verdadero arrepentimiento, aunque haya llorado, aunque se haya incomodado, aunque fue a llevar el dinero, pero no hubo un arrepentimiento de corazón, no fue genuino. Dios no puede ser engañado, por eso decimos esto constantemente. Tiene que haber frutos de arrepentimiento, tiene que ser un arrepentimiento genuino, porque a Él no lo podemos engañar, y por esa razón hay que pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo que reciba la palabra y que se deje convencer por el Espíritu Santo, porque si no, nos va a pasar como le pasó a Judas Iscariote. Remordimientos, lloros y cosas así no son un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber fruto, tiene que verse la evidencia de que vuelves a Dios. Entonces, aquí dice que el Señor, solo el hijo de perdición. O sea, Judas realmente se perdió. Judas realmente está en el infierno. Y esto asegura que Judas realmente recibió su castigo eterno. Hay muchas voces en el mundo que nos aconsejan. Hay mucha gente que nos dice cosas, nos hablan. Escucharlas trae condenación. Solo debemos escuchar a la voz de Dios. Solo debemos escuchar el consejo bíblico, porque esa es la voz de Dios. Pilato escuchó a las multitudes, escuchó a los líderes religiosos, y seguramente en ese momento le benefició. Seguramente te puede beneficiar que alguien te aconseje, pero momentáneamente. Pero él no escuchó a Dios. Él escuchó a todos esos hijos de Satanás. Toda esa gente que no conoce a Dios está en el reino de las tinieblas, está en el reino de Satanás. Él escuchó a todos esos hijos de Satanás, y el Señor estaba frente de él, estaba en sus narices, y le habló y le dijo: tú lo dices. Y esas palabras debieron ser suficientes. De hecho, lo llevaron a decir: este hombre es justo y no hay culpa en él, pero debió seguir con ello. Sin embargo, no lo hizo. Lamentablemente, aunque lo haya dicho de dientes para afuera, porque no escuchó a Dios hecho carne, pero escuchó a los demás y fue en contra de Dios. Y fíjense bien, Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él sabía que tenía que hacer y no lo hizo. Escuchó y se dejó persuadir por la gente, por conveniencia. Le convino, le benefició en ese momento. Pero esto trae consecuencias. El pecado es muerte eterna. Hoy día la voz de Dios está en la Biblia. No en el mundo, no en tu sabiduría, no en tu inteligencia, no en tus corazonadas, en la Biblia. Estas multitudes se dejaron manipular por los líderes religiosos y lo escucharon, y el precio fue tremendo. Siguieron sus voces y ellos se confabularon ya todos y gritaban: crucifíquenlo, en una sola voz, y sin darse cuenta de que se estaban echando la maldición, una maldición tremenda. Es más, dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, en Mateo 27-25. Fíjense qué fuerte. No entendían lo enorme y gigantesco error que estaban cometiendo en ese preciso momento. Cuando pidieron la muerte del Santo de Dios, del Hijo de Dios hecho carne, en verdad recaería sobre ellos y sobre sus hijos juicio. En el año 70 después de Cristo, viene Roma y se va contra Jerusalén, los sitian, destruyen Jerusalén y todos mueren,
sus hijos de una manera terriblemente. De hecho, este hombre que hizo esta obra quemó a más de 1 millón de personas. Bueno, un juicio tremendo. Entonces, pero no acaba acá. No acaba acá, les sobrevino un juicio aquí en la tierra. Pero no solo era ese juicio. Les vendrá uno en la eternidad. En el infierno por la eternidad, porque rechazaron a Dios hecho carne, que estuvo enfrente de sus narices y lo despreciaron y prefirieron a Barrabás, prefirieron al mundo, prefirieron todo lo demás menos al Señor. Lo asesinaron cruelmente y no quisieron entender la gloria de la sangre purificadora del Señor Jesús, y ni siquiera quisieron experimentar lo maravilloso que es tener su sangre sobre ellos. Y de camino se llevaron a sus hijos entre los pies. Siguieron el destino de los líderes religiosos, siguieron el destino de Judas Iscariote, el infierno. Pilato, pues, al verse de alguna manera con temor, ¿qué dijo? Pues ya esto ya no es mi problema, me lavó las manos, dio la orden de flagelarlo, porque quería estar bien con esas multitudes, en especial con esos líderes religiosos que de alguna manera influían para las elecciones políticas, ¿no? Entonces vemos que aquí el Señor es flagelado con un látigo que tenía cuerdas, y en esas cuerdas, en las puntas, tenían trozos de hueso y trozos de metal y puntiagudas, y la final de esta flagelación pues era debilitar a la víctima hasta casi colapsar y morir. Y los romanos lo hicieron cruelmente, lo golpearon con toda su fuerza en la espalda del Señor Jesucristo, y lo hicieron con odio. Y esos huesos que tienen puntas y los metales causaban fuertes contusiones y desgarraban la piel y los tejidos más de lo que causaba en otra persona, porque él tuvo una sensibilidad un día antes en la hematridosis que tuvo en Getsemaní. Entonces esto había afectado su piel y obviamente lo lastimaba más, lo estropeaba más, porque recuerden que a él primero lo habían golpeado por los alguaciles en casa de Anás, luego en casa de Caifás otra vez. Él ya había sufrido la hematridosis y no tenía agua, no tenía comida, no había dormido, o sea, estaba en condiciones muy malas. Entonces obviamente la hematridosis y todo esto causaba que cuando le dieran los latigazos arrancaran los pedazos de carne, dañaran los músculos de la espalda. El dolor y la pérdida de sangre debilitaron mucho al Señor, y muchos no sobrevivían a este tipo de flagelación. Muchos morían por ser azotados antes de la crucifixión. Comúnmente pues estos latigazos hacían confesar al criminal para que así detuvieran la cuenta, porque eran 39 latigazos, y el Señor permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque él no tenía crímenes que confesar, y porque obviamente lo hacía por sustituto nuestro, por amor. Así que los golpes continuaron con toda su fuerza, le pusieron guardias alrededor, no porque él quisiera escaparse, sino porque podrían intentar algunas personas rescatarlo. Ellos le llamaban 40 latigazos menos uno, eran 39, con odio, con toda su fuerza. Toda esa crueldad, desde la tensión que sucedió en Getsemaní por lo que iba a pasar, esa tensión de que iba a morir, el ser estropeado en casa de Anás, luego en casa de Caifás, no darle agua, no darle alimentos, no había dormido. Todo esto, latigazos, todo eso, todo ese castigo que recibió, deberíamos recibirlo nosotros. Cada ser humano debería recibirlo. Y aún más, porque Dios aún no descargaba su ira sobre él. Porque Dios iba a descargar su ira sobre el sustituto. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tenía que descargar su ira sobre quien la provocó. Nosotros la provocamos, Dios viene a encarnar, se hace sustituto de nosotros para que pueda él recibirla. Entonces, no debió de ser él, debimos ser nosotros. Todo ser humano debió recibir este castigo. Entonces, yo no hice nada. Tú estás condenado. Estás condenado porque tienes pecado por herencia de Adán. Lo tienes en la sangre. Entonces, nosotros estamos viendo la infinita misericordia de Dios en la cruz del Calvario. Estamos viendo el amor de Dios en acción. Fue demostrado en acción enviando al Señor como Salvador, Dios Hijo, para recibir el castigo que nosotros, la ira que nosotros debería aplastarnos, lo iba a aplastar a él en la cruz del Calvario. Lo iba a aplastar a él en la cruz del Calvario. Cristo recibiría todo el castigo de todo ser humano que se arrepienta en fe y rinda su vida a su señorío.
Porque si no te arrepientes, Él no está tomando tu castigo. Y tu castigo va a venir. Después de esos azotes, lo empiezan a humillar. Salve el rey de los judíos. Se burlaban de él diciéndole, porque, o sea, como él era el rey de los judíos, pero se burlaban con lo que le habían vestido y todo. Y ahí lo empiezan a desnudar. Y lo desnudan antes de tiempo, porque se desnudaba cuando ya iba a ser crucificado. Pero antes de que llegue a ese lugar de la calavera, ahí lo estaban desnudando antes. Entonces luego le echan un manto de escarlata como burla, porque según los reyes gobernantes vestían como de escarlata, y le ponen una corona tejida de espinos, no suavemente, sino se la clavan, porque según los reyes vestían con coronas, pero no coronas de tortura. Esta era una corona de tortura, porque tenían esos espinos de esa región son grandes con puntas, duros, afilados, y esta corona atravesaba la piel. Entonces topaba con hueso del cráneo y le sangraba la cabeza al Señor Jesucristo. Le hicieron tomar una caña delgada en su mano derecha, porque los reyes tenían cetros que simbolizaban poder, y obviamente se hincaban para burlarse y decían, salve rey de los judíos, porque así se saludaba a los reyes en esos tiempos, ¿no? Lo escupieron, le golpearon la cabeza con la vara, le arrancaron la barba, se la arrancaron, lo escupieron, sino las cosas flemas, lo escupieron, o sea, lo golpearon en su cara con sus puños. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Cualquiera de nosotros hubiera reaccionado. ¿Qué hizo? Se mantuvo en el lugar nuestro, en el lugar de los pecadores. Enmudeció, no dijo nada, soportó esto y más por salvarnos debido a su amor. Luego le hicieron cargar la cruz. El peso de la cruz era entre 136 kilos aproximadamente, y la víctima que hacía cargaba solo el travesaño, que pesaba entre 34 y 50 kilos por un poquito más de 500 metros, ¿no? El Señor pues cargaría su cruz como se lo había dicho a los discípulos. Recuerden que les había dicho en Mateo capítulo 16, versículo 24, Él estaba siendo un hacedor, porque Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Era una simbología que estaba utilizando, pero acá estamos viendo que Él estaba cargando su cruz. ¿Por qué estaba cargando su cruz? Vamos a explicarlo. Es exactamente la escena que Él tenía en mente cuando lo enseñó, ¿no? Todos sabían lo que era la cruz. La cruz es un instrumento, o era un instrumento implacable de muerte y sin retorno. La cruz era una forma de ejecutar a gente cruelmente. Tomar nuestra cruz significa que es un viaje de ida sin retorno, porque así se entendía, ¿no? El Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba negándose a su yo. Estaba negándose a su yo porque tomó nuestro lugar, fue sustituto nuestro, y iba a morir de hecho estaba muriendo a su voluntad, porque cumplía no su voluntad, sino la voluntad del que le envió, dijo Él. ¿Se acuerdan? Vine a cumplir la voluntad del que me envió. Entonces eso debe de hacer que nosotros, los que nos convertimos a Cristo, los que ya se convirtieron a Cristo, tengamos que seguirlo, morir a lo que es nuestro yo, a lo que nosotros deseamos, a lo que nos gusta, que no agrada a Dios. Es a eso, ¿no? Y también debemos morir a nuestra voluntad, porque tampoco nuestra voluntad le agrada a Dios, que es cargar la cruz cada día. O sea, vivir a la voluntad de Dios, ya no la nuestra, porque la voluntad de Dios es agradable, es buena y agradable, es lo que a Él le agrada. Entonces debemos seguir las pisadas del Señor Jesucristo para vivir en su sistema, que es divino, que es santo, y eso hace un verdadero cristiano. Eso significa la palabra cristiano, seguidor de Cristo. Todo aquel que se llame cristiano y no evidencie esto es un farsante, no es cristiano. Entonces llegamos al versículo 21, estábamos en el 20, del 21 de Marcos 15 y 22, el Señor Jesucristo ya estaba muy maltratado, ya estaba muy golpeado, ya estaba muy débil por todo lo que le habían hecho, y aún así estaba cargando el travesaño de su cruz. Estaba siendo escoltado por soldados romanos, dirigiéndose al Gólgota que llaman el lugar de la calavera. Entonces, de pronto el Señor flaquea debido a su debilidad por todo lo que le habían hecho, y cae. Y los soldados toman a un hombre que estaba pasando por allá, que era un hombre de África, dice que era de Cirene, que es una ciudad que estaba lejos de Jerusalén, al norte de África, y este hombre se llamaba Simón.
seguramente estaba visitando Jerusalén para celebrar la Pascua. Venían de todos lados a celebrar la Pascua, y lo que menos quiere un visitante es tener problemas con los de allá. Entonces obedeció con temor a que lo vayan a relacionar con el criminal, porque lo podían condenar y lo podían colgar también a él, ¿no? Entonces lo obligan a llevar la cruz del Señor hasta la cima, y ahí hicieron que se le entregue al Señor Jesucristo. Se puede decir que este hombre no fue casualidad que esté allá, fue puesto por Dios para dar testimonio de lo que es tomar la cruz y seguir al Señor Jesucristo. No pudo ser casualidad, Dios siempre está en control. Y por algo Simón de Cirene fue puesto en ese preciso momento. Y esto, pues obviamente, tenemos que entender que a veces a nosotros nos vienen situaciones raras, y el Señor pues nos pone cargas de personas, y tenemos que escuchar pues a Dios, qué quiere Dios que hagamos con estas cargas, o hasta cuándo. O sea, lo que es un hecho que tenemos que orar por ellos, por la persona que sentamos carga por él o por ella, y pues es una responsabilidad que tiene todo cristiano, de la cual vas a dar cuenta si no lo haces. Entonces es un hecho que Simón de Cirene tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Hay evidencia de que los hijos de Simón de Cirene se volvieron líderes entre los primeros cristianos, porque lo vemos en Romanos capítulo 16, versículo 13, y Rufo es mencionado como su hijo. Lo mandan a saludar por Pablo junto con su madre. Así que eso es testimonio de que sí, realmente vino a Cristo y sus hijos siguieron lo mismo, ¿no? Cuando llegaron al Gólgota, significa lugar de la calavera, ya lo dijimos, es llamado así porque era el lugar donde crucificaban a los criminales. Entonces ahí les daban muerte, pero muerte humillante y cruel, ¿no? Entonces este lugar se encontraba fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, ya dijimos que como a 500 metros, un poquito más, y ahí sería el sufrimiento expiatorio del siervo del Señor. Aunque estaba débil, la fuerza, el poder y el dominio de Dios serían expresados en ese sufrimiento, en ese lugar. Él tenía que soportaría el castigo de la humanidad, aunque se veía débil, porque él era el varón, dice Isaías 53, el varón de dolores. Él era, como se hizo sustituto, era el objetivo de todas las aflicciones posibles. Él iba a ser herido por nuestras transgresiones y molido y juzgado por nuestros pecados, sin emitir defensa alguna. Como oveja al matadero, para recibir todo lo que nosotros merecíamos, iba a ser molido en nuestro lugar. Entonces, esto debe hacer que nosotros hagamos conciencia y recordemos el Evangelio siempre, porque es posible que algunos cristianos, algunos de nosotros, nos estemos burlando del Señor Jesucristo debido a la manera en que nos conducimos, la manera en cómo pensamos, la manera en cómo vivimos, la manera en cómo nos vestimos, la manera del mundo. Esto puede ser que nosotros estemos burlándonos, vivimos dando una adoración fingida, porque es evidente en nuestras conductas. Vivimos una religiosidad de domingo porque durante la semana se nos olvida todo lo que aprendemos, no nos comprometemos con el Señor Jesucristo, mentimos constantemente, alabamos, escuchamos su palabra sin reverencia, no la tomamos con respeto y como lo que es palabra de Dios, sin reconocer que merece toda nuestra atención. Y caemos en el error de aborrecer a Dios sin darnos cuenta. Caemos en el error de ofenderlo con nuestras actitudes, como lo hicieron estas multitudes irreligiosos. Entonces nuestras oraciones pueden ser que estén siendo hipócritas, que sean falsas, si no hay temor reverente, que es respeto supremo a Dios, si no hay obediencia, si no hay ruego y súplica, si no hay unidad en la iglesia. ¿Creen que estamos siendo escuchados por tener todas estas cosas? Antes de orar debemos reconocer a quién nos dirigimos. Antes de escuchar la palabra debemos reconocer bien quién nos habla. Y debemos prestar la atención que se requiere. Antes de ir a reunirnos a la congregación debemos saber qué es la iglesia y el valor que Cristo le da a la iglesia. Antes de decir Cristo es nuestro Señor y Salvador, debemos saber qué es rendición.
que es rendición para sujetarnos verdaderamente, para vivir en obediencia a nuestro amo. Él es nuestro Salvador y nuestro amo, el Dios encarnado, Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es digno de toda alabanza, digno de todo respeto, digno de toda reverencia, digno de toda nuestra atención, de toda nuestra rendición, de toda nuestra sujeción, de toda nuestra obediencia y consagración. Así que debemos analizarnos a la luz de las Escrituras y volver al camino. Volver al camino. Y tú que no conoces al Señor, Él dio todo. Él ya hizo todo lo difícil en la cruz del Calvario. Él resucitó. Así que no sigas condenado a un final de terror del que tú ni nadie puede salir ni salvarse, solo a través del Señor Jesucristo. Pon atención al Evangelio. Si necesitas ayuda, háblame. Estoy para servirte. Mucha gente no comprende cómo buscar a Dios. Podemos dirigirte a Dios. Espero que Dios toque tu corazón, edifique a su iglesia y que verdaderamente glorifiquemos a Dios con nuestras vidas.